Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Interfase 1060? Bienvenidos a una semana más para platicar sobre los desarrollos en tecnología. Estamos muy contentos de que ustedes también se unan a esta transmisión vía Facebook a través de la página de Radio Educación. Ahí nos pueden encontrar también. Y recuerden que cada uno de los programas los pueden encontrar en www.radioeducacion.edu.mx. Como cada semana, me da muchísimo gusto acompañar a la señora Laura Viadas. ¿Cómo andas? Natalia Luna, muy buenas tardes. Queridísimos amigos de Radio Educación, pues efectivamente, muy buenas tardes si nos están ustedes acompañando en tiempo real a través de la plataforma de Facebook, Radio Educación, o a través, por supuesto, de la vía natural de la radio, a través de una señal radiofónica que es suya, que es nuestra, que compartimos y que hacemos viva solamente así, juntos. Muchísimas gracias por su compañía. Si nos está usted viendo o escuchando la repetición, pues muy buenas noches o muy buenos días, donde quiera que se esté usted encontrando. Y bueno, por supuesto, para nosotras, Natalia Luna y una servidora Laura Viadas, cada jueves es un placer compartir con usted media hora especialmente dedicada a la experiencia con la tecnología. Lo que usted y yo vivimos, lo que necesitamos saber y cómo lo llevamos a cabo. Así que el día de hoy estaremos entrando con nuestros expertos en cabina, Felipe Barús y Ángel Buendía, al tema de qué es la inteligencia artificial y en ello, por supuesto, una serie de distintas preguntas que se van desgranando de distintos temas de interés. Comenzamos dándole la bienvenida a Felipe Barús. Hola Laura, muy buenas tardes. Hola a todo el auditorio. Con el gusto de todos los jueves hablar de tecnología. Ángel, buen día. Muchas gracias, Laura, Natalia, Felipe. Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de Internet en donde estén. Y bien lo has dicho ya, Laura, el día de hoy vamos a platicar sobre inteligencia artificial y hemos visto películas, hemos visto también distintas noticias que van desarrollando en diferentes industrias también a través de la inteligencia artificial, la utilidad para la industria, para los humanos, pero el día de hoy vamos a comprender realmente de qué estamos hablando cuando vemos ese AI escrito en cualquier papel o en cualquier otro medio tecnológico. Así es que, Felipe Barús, arránquese con todo y los integrantes que puedan estar interviniendo en un hogar, los perros, en fin, esa es la vida cotidiana del estar grabando así desde nuestras casas, así es que te saludamos nuevamente. Mil gracias, Nat. De hecho, es cierto, aquí yo peleándome con el micrófono, poniéndolo en silencio, porque pues como todos saben, estamos grabando desde casa, desde nuestros hogares, por esto de la sana distancia, y pues mis perritos por ahí andan queriendo participar en esto de la tecnología, que a veces también usan. Pero en fin, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, efectivamente. Y pues como siempre, lo que nos gusta hacer es tratar de definir un poco de qué se trata este tema. Es un tema complejo, es un tema, no es nuevo. La inteligencia artificial se empezó a desarrollar desde los años 50, cuando obviamente la computación y la electrónica eran apenas incipientes comparado con lo que tenemos el día de hoy. Y pues desde entonces se empezaron a definir muchos términos. Quise buscar algo que fuera claro, que fuera entendible. Me encontré una definición en Wikipedia, en español, por cierto, en Wikipedia en español de inteligencia artificial, y no me gustó nada porque lo que dice es algo así como la inteligencia artificial es la inteligencia desarrollada por máquinas. Bueno, ok, pero ¿qué es inteligencia? Nos quedamos en las mismas. Y entonces empecé a investigar un poco más, empecé a tratar de definir yo qué es la inteligencia artificial. Y se me ocurrió que podríamos decir que es una ciencia, evidentemente, pero también es un arte, porque tenemos que entender muchos conceptos muy abstractos y que a fin de cuentas son métodos y procedimientos que nos permiten crear máquinas, sistemas,
que tratan de emular el pensamiento humano y el razonamiento humano. Eso, a fin de cuentas, es lo que podemos entender como inteligencia artificial bajo una definición simple, sencilla y creo que entendible por todos, ¿no? Y obviamente de ahí podemos empezar a meternos a temas muy, muy, muy complejos, que es lo que vamos a empezar a desenredar el día de hoy. Comencemos por desentrañar esta parte. Ya has contestado qué es la inteligencia artificial. En ello, efectivamente, nada más como un marco. Eso es un tema que se ha tocado en los últimos años, prácticamente desde el primer programa de 1060 Interfase. Es un área que representa también un poco de resistencia, porque si pensamos que las máquinas van a pensar por los seres humanos, si pensamos que las máquinas llegarán a desarrollar una inteligencia particular, y no me va a dejar mentir Ángel Buendía, a quien ahora van a ver sonreír, porque justamente siempre fue esta parte de fondo, decir, no es así. La inteligencia artificial está basada justamente en que los seres humanos desarrollemos la suficiente inteligencia para después poder aplicarlo en las máquinas. Ángel, buen día. Vamos por ahí. La inteligencia artificial y en ello. Es un tema muy complicado, como bien dijo Felipe, pero a mí me gusta bajarlo porque al menos desde el área donde me toca, y Felipe no me dejará mentir, en el área de marketing digital y de publicidad, es una de esas palabras así que la gente echa para vender. Y pues a veces mi trabajo consiste en bajar esto, o sea, quitar un poco abrir la ventana y sacar el humo del cuarto y ponerlo en la escala correcta. Y en muchos casos, lo que llamamos inteligencia artificial, a final de cuentas, no es más que un gran ejercicio de estadística. ¿Ok? Muchas de las prácticas de inteligencia artificial que hoy en día inclusive tiene usted en su teléfono, esencialmente no son más que ejercicios de estadística a una escala y una velocidad muy, muy grandes. Le pongo un ejemplo con el que vivo todos los días. El algoritmo de la publicidad de Facebook, por ejemplo. Nadie osaría llamarle inteligencia artificial, a menos que quisiera que lo juzgáramos muy duramente, pero es un ejemplo muy importante de aprendizaje de máquina, que esencialmente nada más se trata que una computadora haga sentido de un montón de datos. ¿Okay? Hay un montón de numeritos por ahí y la máquina intenta encontrar patrones, tendencias, todo eso. Los famosos algoritmos no son más que las formulitas que utiliza para poder intentar encontrarle sentido a todo esto a una velocidad y con un volumen de datos que rebasa por mucho la escala humana. Pero esencialmente es nada más intentar encontrar cómo se mueve esto y tratar de predecir qué es lo siguiente que va a pasar. El algoritmo de Facebook, por ejemplo, el algoritmo de publicidad, eso es lo que hace. Intenta encontrar, en función de un montón de datos que hay, a ver quién es la siguiente persona o quiénes son las personas más factibles de poder ver este anuncio, darle clic, ver un video, etcétera, etcétera. Pero no es más que un gran ejercicio de estadística. En ese sentido, la inteligencia artificial es más artificial que de inteligencia. En ese sentido, entonces, estamos planteando, Ángel Buendía, tal cual ya entrando a un área específica de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje de máquina. Estamos hablando justamente de eso, el aprendizaje de máquina, este uso de modelos matemáticos y estadísticos para lograr que una máquina pueda predecir el resultado de un proceso determinado. Eso es justamente lo que nos acaba de englobar Ángel Buendía cuando hablamos de inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina. ¿Para qué nos sirve estos datos históricos, conceptos que se van dando y que ahí entra justamente también un área que se llegó a manejar en otros momentos y que no está de más que recordemos, que es la minería de datos? Por favor, Ángel Buendía. La minería de datos es, digamos, otro esquema, no cae necesariamente dentro del tema de inteligencia artificial, corrígeme si digo alguna burrada, Felipe, pero definitivamente lo que la raya, digamos, que de alguna manera separa muchas de estas prácticas es la escala. La inteligencia artificial requiere un volumen de datos o trabaja con volumen. Porque solamente cuando tiene un volumen de datos, una escala de datos suficientemente grande, puede encontrar patrones significativos. Eso es un detalle importante. Cuando tenemos poquitos datos, pues cuesta trabajo, inclusive a un ser humano, o en estos casos a lo mejor un ser humano podría tener una mejor probabilidad de averiguar qué va a pasar.
pero las máquinas lo que hacen es mover enormes cantidades de datos para poder ver cuál es lo que más o menos pasa, cuáles son las tendencias. Y sabiendo eso, a ver, ¿y qué va a pasar después? ¿Okay? Pero de nuevo, Felipe Barús. Hay muchos malentendidos al respecto, que ya hemos tocado en algunos otros programas. ¿O no, Felipe? Sí, yo creo que el concepto y el tema en sí de inteligencia artificial es una etiqueta que engloba 1001 disciplinas, 1001 técnicas, 1001 herramientas. Lo que es Big Data, lo que es minería de datos, lo que algunas empresas llaman cubos y metacubos, que es a fin de cuentas, como dice Ángel, análisis de grandes volúmenes de información. Todo esto son diferentes herramientas para, a fin de cuentas, construir lo que es el aprendizaje de máquina, que es una de las partes o de los componentes de la creación de una inteligencia artificial. Son muchos conceptos, son muchas herramientas, es como tener tu caja de herramientas y tener desarmadores de diferentes tamaños, diferentes calibres, diferentes tipos, y esto nos permite ir conjuntando elementos de análisis de datos, a fin de cuentas, que nos llevan a crear los conceptos que hoy conocemos como inteligencia artificial. Uno de ellos, por supuesto, es el aprendizaje de máquina, que a lo mejor es un análisis de cierto volumen de datos que nos da cierto tipo de resultados, cierto tipo de proyecciones, la habilidad de crear proyecciones o predecir qué va a pasar con un juego de datos. Y si esto lo repetimos en diferentes capas, a diferentes niveles, es lo que es el aprendizaje profundo, a fin de cuentas. Es analizar más datos con diferentes criterios en diferentes niveles o diferentes capas. Y para esto podemos irnos todavía más a detalle, y es donde entra, por ejemplo, el concepto de las redes neuronales. Y las redes neuronales, a fin de cuentas, tratan de simular cómo funciona una neurona real, una neurona del cerebro, que no sé si muchos tenemos, pero bueno. Y bueno, tratamos de simular con una máquina cómo se comporta una neurona, tratando de hacer lo mismo. Y para ello hay miles de algoritmos matemáticos, que es, a fin de cuentas, la forma en que se analizan esos datos para llegar a cierto tipo de resultados, dependiendo de qué sea lo que se esté buscando. Ahora, ya se ha estado pasando por varios de los conceptos que hoy queríamos abordar, como el aprendizaje de máquina o el aprendizaje automatizado, el deep learning, que sería el profundo, y también ahora la red neuronal artificial. Sin embargo, Felipe, todavía hay muchos conceptos que pueden confundirse entre qué es inteligencia artificial y qué no lo es, pero que es un desarrollo tecnológico importante, es decir, en cuanto a la distinción en cuándo se está utilizando inteligencia artificial y cómo distinguir cuándo no, cuándo es distinto, pues. Yo creo que estamos entrando a un área un tanto cuanto filosófica. ¿Por qué creo eso? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad hace ya muchos años, sí, ya había universidades, y teníamos clases de inteligencia artificial en ese entonces. Y me acuerdo, con todo el respeto que me merecía el profesor, pero me acuerdo que todos decíamos que nuestro profesor de inteligencia artificial era un estúpido natural. Entonces, imagínense. Ya desde ahí empiezan las definiciones, ¿no? ¿Dónde pongo la raya entre qué es inteligente y qué no es inteligente? Y después, si nos vamos a las máquinas, pues, ¿en qué momento dado es un simple reporte estadístico en una hoja de cálculo? ¿Y en qué momento se convierte eso en inteligencia artificial? ¿En qué momento le pegas procesos y procedimientos y máquinas o mecanismos que ya son considerados inteligencia artificial y cuáles no? Entonces aquí hablamos de quiénes son los autores de esos análisis, de esa información, para poder determinar si es o no es inteligencia artificial. Es un tema un tanto cuanto nebuloso, por así decirlo, ¿no? Cuando ya hablamos de empresas tan grandes como Google, como Facebook, como Amazon, que realmente están invirtiendo recursos fuertes de máquinas, de juegos de datos o bases de datos mega enormes, que tienen capacidad de procesamiento enorme. En el caso de Google, por ejemplo, que es dueño de Android, y Android hay miles de millones de teléfonos en todo el mundo, y eso alimenta sus centros de cómputo, y pueden analizar toda esa información, pues ahí indudablemente es inteligencia artificial lo que están haciendo, no hay vuelta de hoja. Entonces, no sé si me explico, que es muy difícil poner una raya y decir de aquí para acá es inteligencia artificial y de aquí para acá no. Hay muchos criterios diferentes para definirlo. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ángel. Sí, porque hoy en día aparte, no es algo del futuro, eso es algo del diario ya.
Claro. El algoritmo, por ejemplo, que elige sus canciones favoritas o que te hace sugerencias en Spotify respecto a qué te puede gustar, ¿es inteligencia artificial? Eso que elige una ruta en Google Maps para que puedas llegar rápido a tu destino, ¿es inteligencia artificial? Eso es algo ya de diario. ¿Okay? Ustedes dirían que sí. Sí, claro. Exacto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es sí? Porque Sí, Ángel Buendía lo planteó como si fuera una pregunta abierta. ¿Es cierto? No, no. ¿Es claro. sí o no? Sí, esto es inteligencia artificial. Estamos hablando que esto que selecciona detrás de las canciones que yo voy a escuchar porque detectó con información lo que a mí me gustaba y arroja un resultado, eso es inteligencia artificial. Cuando yo conecto una guía para llegar en un mapa, también es inteligencia artificial alimentada con información que ya fue colocada a partir de ciertos recorridos y entonces me plantea con otra mucha información. ¿De acuerdo? Entonces es sí. La respuesta es ahí tenemos. Otros ejemplos de inteligencia artificial, por favor, Ángel, buen día. Al detalle, antes de pasar a otros ejemplos, eso es un detalle que también hay que señalar. Hoy en día, la inteligencia artificial, y estos dos ejemplos son buenos casos, es por definición algo muy limitado. O sea, la inteligencia artificial ahorita, en general, insisto, en general, puede hacer una cosa bien, a lo mejor una cosa muy bien. Por ejemplo, el algoritmo de Spotify sabe qué canción es la que te va a gustar, pero a lo mejor no puede predecir cuál es el siguiente gran hit del verano, ¿no? Eso no. Google Maps puede saber cuál es el mejor momento o cuál es la mejor ruta para poder llevarte a tu destino en este momento, pero a lo mejor no va a poder saber los patrones de tráfico dentro de un mes cuando haya lluvias. O a lo mejor sí. El punto es que la inteligencia artificial tiene en este punto el detalle de que es tremendamente específica. Esa es una idea que tocamos en algún otro proyecto, en algún otro programa, el hablar de la inteligencia artificial general, que eso es algo que los humanos sí hacemos. Con poquitas cosas poder determinar algo o utilizar conocimiento de otra área, aplicarlo en algo que no tiene nada que ver y empezar a sacar conclusiones. Ahorita me parece que el término correcto, Felipe, era inteligencia artificial angosta, ¿no? O estrecha. Así es. Inteligencia artificial general. Eso es algo que todavía no se le ve para cuándo. Pero esos usos muy prácticos de la inteligencia artificial podríamos llamarles inteligencia artificial estrecha. Hace una sola cosa, pero la hace bien. Felipe Barús. Mencionabas ejemplos, Laura. Por ejemplo, yo creo que un área donde se está aplicando la inteligencia artificial de forma muy eficiente, muy práctica, es en análisis de imágenes y concretamente el análisis de imágenes médicas. Por ejemplo, el tomar una tomografía o una radiografía, meter esta imagen radiográfica a un sistema de inteligencia artificial, analizar patrones de la imagen, sombras, luz, manchas, etcétera, etcétera, y emitir un diagnóstico y decir, aquí hay un potencial de cáncer, por ejemplo. Eso hoy se está haciendo todos los días ya en muchísimos hospitales en todo el mundo y está teniendo un éxito mayor que el diagnóstico médico, es decir, hecho por un humano, para diagnosticar cierto tipo de enfermedades o de problemas. Y la gran ventaja de esto para los humanos es que está resultando en menos cirugías por algo falso, o sea, en falsos positivos. Eso es algo importante. Está resultando en diagnósticos más precisos de algo que el humano no ve. ¿Por qué? Porque la computadora o la inteligencia artificial puede analizar imágenes a píxel por píxel en esquemas muy precisos, cosa que el ojo humano no. Entonces, pueden ver cosas que el ojo humano no ve y poder decir, aquí puede haber un problema. Entonces, hay que analizarlo más profundamente. Estos son algunos de los beneficios que se están dando hoy ya día por día en inteligencia artificial en un ámbito meramente profesional, pues que es la medicina.
Y digamos también, como en estos ejemplos que nos pones, Felipe, Ángel, quisiera pensar también en algunos ejemplos claros para que la audiencia entienda en dónde se aplica el aprendizaje de máquina, en cuál otro el deep learning, porque esto que decías lo último con respecto a las imágenes en el uso médico, me parece que tiene que ver con el deep learning o el aprendizaje profundo, ya que hace una identificación de elementos muy específicos, ¿no? En este caso, las imágenes, y también otro de la red neuronal artificial. Felipe. Es correcto. En el caso de las imágenes, en el ejemplo que acabo de mencionar, al sistema de inteligencia artificial se le ingresaron o se le pusieron enfrente o se le enseñaron una enorme cantidad de imágenes para que detectara patrones, detectara cómo se comporta, por ejemplo, un tumor, con qué sombras da, con qué densidad de imágenes, con qué colores, y en base a eso la máquina ha aprendido. Es cuando ha dicho, mira, si suceden tales cosas, si las condiciones de la imagen son tales, entonces puede estar sucediendo tal cosa. Y puede emitir un pronóstico, es decir, puede haber un problema. Entonces, la máquina ha aprendido y analizado y aprendido una gran cantidad de información para poder, en base a ella, analizar cosas nuevas y emitir predicciones. Ángel. Otro caso también mucho más cercano, hablando de imágenes y redes neuronales, que son de lo que más se usa para ese tipo de cosas, el reconocimiento facial. El que una cámara que esté en la calle puede ir y reconocernos a todos en el momento en el que vamos pasando, eso es también un ejemplo de inteligencia artificial, de aprendizaje profundo, de reconocimiento de patrones. Vaya, que es algo que ya vivimos. Oigan, y no nos vayamos tan lejos. En esta pequeña cosa llamada celular que tenemos al alcance de nuestra mano, ¿no han visto ustedes que también cuando quieren ya abrir su portafolio de fotos, te puede dividir por personas que conoces, porque también hace eso, una identificación de los rostros para que te diga, aquí estás con menganito y fulano de tal, ¿no? Exacto. Y ya no se diga también para desbloquear, en fin, otras contraseñas que utilizan este mismo sistema. Así es. Todo eso es una aplicación de mucho de lo que hemos hablado. Así es. Y yendo un poquito más allá, ya que mencionaste los teléfonos celulares, Nat, hoy por hoy los teléfonos modernos, podría yo decir de hace 2, 3 años hacia acá, hacia la fecha, ya incorporan en sus procesadores lo que se llaman cores neuronales. Es decir, son procesadores, son pedazos de ping-pong, microprocesadores, que están diseñados específicamente para operar como una red neuronal con algoritmos de inteligencia artificial que analizan la información ahí, en tu teléfono. Es decir, tienes un pequeño cerebrito electrónico allá adentro, literalmente. Es sorprendente, ¿no? Es sorprendente y es sin duda tema de fondo, porque como bien decía, sí es muy complejo, pareciera muy abstracto. Sin embargo, bueno, nos vamos a tener que quedar con esta parte que menciona Ángel y ahora, bueno, ya que había perritos por allá, aquí está uno de mis gatos. A propósito de la distancia, les presento a otro de los compañeros de 1060 Interfase. Pero bueno, en esta parte en donde es el uso de la inteligencia artificial todavía en la parte angosta, también en la parte mucho más ancha. Sin embargo, lo que les vamos a ofrecer, queridos amigos, es que entren a las redes sociales 1060 Interfase en Facebook y les vamos a compartir una pequeña guía, un resumen que nos hizo favor Felipe Barús justamente de darnos para este programa, en donde podrán ustedes encontrar justamente qué es, una pequeña definición de qué es inteligencia artificial, qué es el aprendizaje de máquina, qué es el deep learning y qué es la red neuronal artificial, para que les quede mucho más clara esta parte. Ahora, en los últimos minutos, Felipe Barús, Ángel Buendía, ¿qué es lo que ustedes como expertos estarían esperando que la inteligencia artificial abarcara en un futuro, si no inmediato, sí cercano? Felipe, okay. Ángel. Pues, probablemente lo que vayamos a ver es algo más personal. ¿Okay? Por ejemplo, el reconocimiento de voz es algo que también involucra inteligencia artificial, pero el lenguaje natural, por ejemplo, es algo que a veces se complica un poco. ¿Okay? El entender el lenguaje natural algunas veces puede ser complicado, pero se espera que eso también quede resuelto en poco tiempo. ¿Okay? Hoy en día, por ejemplo, una transcripción se puede hacer sin ningún problema.
pero el encontrar matices, significados en el lenguaje humano tiene todavía mucho chiste. Se espera que ese sea uno de los campos en los cuales la inteligencia artificial dé pasos importantes en un futuro, ya sea como texto o hablado. Todavía el lenguaje humano es una barrera importante para muchas cosas. Ese podría ser un siguiente gran campo para el futuro. Y la otra es en los vehículos remotos, los vehículos que se manejen solos. La inteligencia artificial también juega un papel importante ahí. Así que ya hay experimentos muy importantes al respecto, pero yo espero que eso también ya se vuelva algo de diario en poco tiempo. Felipe Barús. Yo creo que esto de la inteligencia artificial en muchos casos ya es algo de diario. Tal vez mucha gente no está consciente de que utiliza herramientas de inteligencia artificial primordialmente en su teléfono. Ese es, yo creo que el vehículo o el mecanismo principal de uso de inteligencia artificial. Pero es algo que ya tenemos todos los días con nosotros, en los mapas, en elementos como que, por ejemplo, la automatización de casas, hoy por hoy tiene muchos elementos de inteligencia artificial. Un ejemplo, la luz de la entrada de la calle de algunas casas, hoy por hoy se puede hacer que se prenda o se apague en base a la luz que hay, a la luz ambiental, o se puede hacer que se prenda o se apague dependiendo de la hora en la que sabe la casa o el sistema de la casa que va a llegar la persona, va a llegar quien vive en esa casa. Eso ya sucede y es algo de todos los días. Lo mismo puede aplicarse a prender la cafetera para tener café calientito a cierta hora. Entonces, son sistemas que van aprendiendo patrones, van aprendiendo cosas que se hacen cotidianamente y pueden reaccionar en base a ello. Eso ya lo vemos todos los días y son aplicaciones mundanas, ¿no? Que todos tenemos al alcance. No estoy metiéndome a cuestiones como lo que se usa en hospitales o lo que se utiliza en la industria de la publicidad o la industria de seguros, donde ya las aplicaciones son muy específicas, pero que están ahí y las usamos de una u otra forma, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial cada día va a ser más accesible y más desplegada para uso de todo el mundo. Espero que también en algún momento menos temida, Laura, porque también hay algunas discusiones que no son las pertinentes de este programa, porque ya estamos en los últimos minutos, pero sí hemos hecho las observaciones, sobre todo nuestros especialistas el día de hoy, de las cosas prácticas, de lo que ya está echado a andar, de lo que ayuda a nuestra vida a ser más cómoda, más fácil, pero incluso que está ayudando a salvar nuestra vida. Pero efectivamente hay dilemas éticos del saber si esta inteligencia artificial en algún momento puede no solamente poner en riesgo ciertos trabajos, pero también ciertos ritmos vitales que tienen las poblaciones. ¿Qué sé yo? Eso lo tendríamos que dejar para otro espacio. Tendríamos que dejarlo quizá para otro programa, efectivamente, Natalia, aunque yo en este momento le pediría a nuestra producción que nos indicara si todavía le quedan 2 minutos y así en todo caso esperemos a que nos digan cuántos minutos tenemos todavía del programa el día de hoy, porque efectivamente, como bien dice Natalia Luna, usted y yo tenemos esta misma sensación. Todos escuchamos el pánico y el terror que hay cuando se menciona inteligencia artificial, y a mí sí me hubiera gustado en este programa, entonces tenemos que dejarlo para otra ocasión. A Felipe y a Ángel, buen día, preguntarles, oigan, ¿por qué le tenemos tanto miedo al concepto de inteligencia artificial? Así tal cual, ¿por qué le tenemos tanto miedo? Usted. Es el miedo a lo desconocido. Lo utilizamos todo el tiempo. El miedo a lo desconocido. Bien, ahí ya tenemos una primera respuesta del maestro Felipe Barús. Le tenemos miedo a lo desconocido, le tenemos miedo quizá también porque tiene mucho que ver con aquella literatura y la parte cinematográfica que nos ha aportado, ¿no? El manejo de la inteligencia artificial. Quizás siempre tendrá que haber el elemento humano, pero no lo olvidemos, por supuesto que siempre hay el elemento humano. Los elementos humanos, usted, nosotros, todos juntos. Así que con esto cerramos el día de hoy el programa. Por favor, búsquenos en nuestras redes sociales. Es un dato, en cuanto termine usted de ver este programa, ahí va a aparecer en Facebook de 1060 Interfase la información en concretita para que usted pueda revisarla y, ¿por qué no? Diríjanos sus preguntas. Nuestros maestros expertos están siempre con nosotros para responderlas. En una experiencia más compartida, muchísimas gracias. Yo soy Laura Viadas, nuestros expertos Felipe Barús y Ángel Buendía. Por supuesto, les recuerdan que tienen una cita la próxima semana. Natalia Luna.
Muchísimas gracias, Laura, y también agradeciendo a nuestro equipo, Alma Lilia Martínez en una producción de Mario Ledesma. Nos encontramos en la siguiente emisión de Interfase 1060. Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.